Toda persona que hoy tiene una pensión por haber trabajado un cierto número de años y estar gozando hoy de la jubilación después de ese tiempo, debería al menos saber que debe estar muy agradecido, muy agradecida con las ideas progresistas y socialistas que nacieron especialmente en la segunda mitad del siglo XIX, no hace mucho tiempo. Antes de esos años, es decir, antes de hace 200 años, nadie se pensionaba. No había derechos de los trabajadores. Esos derechos se obtuvieron gracias a las luchas, a los esfuerzos, a los sacrificios de muchos trabajadores que en esa época eran siervos, maltratados, esclavizados. Toda persona que mañana domingo descansa debe saber y debe estar muy agradecida por esas mismas conquistas progresistas, socialistas, de izquierda, como usted prefiera llamarlas. Toda persona que tenga un horario de trabajo de 8 horas, que ni siquiera los niños en la Inglaterra industrial, que era el país más civilizado, es decir, el más decente, los niños trabajaban hasta 14, 16 horas desde los 7 u 8 años de edad. Tener un horario de trabajo es producto de esas luchas que después terminaron llamándose socialistas, después terminaron llamándose de izquierda, después terminaron llamándose progresistas. En un principio lo esencial era buscar que los derechos de los trabajadores se obtuvieran a través de esos beneficios, que hoy parecen naturales. Una persona cuando hoy trabaja 8 horas no se percata, no piensa que ese contrato no lo dieron las élites, no lo dieron las monarquías, no fue producto de las clases dirigentes tradicionales en Europa, por supuesto, ni en América Latina. Aquí las élites nacieron de los criollos que solo querían apoderarse de los privilegios que habían tenido los españoles, sus ancestros, pero no para introducir esos beneficios a los trabajadores, que son la fuerza vital de toda sociedad. Toda persona que ha tenido el privilegio de estudiar en una universidad pública debe saber que esos beneficios son producto de luchas muy duras, de muchos sacrificios de personas que buscaron la educación dada por el Estado. Luego, quienes defienden a las élites tienen sus razones, por supuesto. Una, porque pertenecen a ellas. En el caso de Colombia, en estas elecciones presidenciales, también la historia es muy clara en eso. Cuando las élites sienten que los privilegios que han acumulado los pueden perder, o sienten que sus privilegios están en peligro o que no van a seguir creciendo, se asocian con quien sea, para recuperar esos privilegios.
Entonces, si alguien es de las élites, por supuesto que no debe sentir gratitud por las ideas progresistas, porque los beneficios, vivir del Estado, vivir de la manera como sus asociados, sus padres, sus amigos manejan el presupuesto, pues no tienen que agradecerle al progresismo nada. Por pertenecer a las élites, estudian donde quieren, trabajan cuando quieren, trabajan en lo que quieren, trabajan las horas que quieran, efectivamente descansan cuando quieren, no conocen lo que son los beneficios de esas luchas que llegaron tarde en la historia. Estos beneficios deberían haber surgido hace por lo menos 2000 años, por lo menos 2000 años, si es que el cristianismo era una expresión de los ideales de Jesús, por ejemplo. O en toda sociedad hay personas arribistas que se sienten bien cuando las élites los saludan, los acogen. Son personas que por algún esfuerzo personal han logrado acumular, digamos, asumamos que legalmente, y entonces les gusta sentirse parte de las élites, que los reciban, que los inviten a sus ceremonias, tener las costumbres que tienen las élites. Y las élites se dejan atender, se dejan servir, les gusta que los halaguen, les gusta esa melosería de, de las personas que han adquirido cierto prestigio por las cosas que tienen. A veces ni por el cultivo del intelecto, sino por las cosas que adornan su vida y el sitio donde viven. Ellos tampoco deben agradecerle nada a las ideas progresistas porque su ambición personal, que la identifican como libre de todo relacionamiento con el mundo, están convencidos que ellos solitos han conseguido lo que tienen, tranquilamente niegan la ayuda que han recibido en el pasado, tranquilamente niegan que gracias a donde nacieron tuvieron las oportunidades que tuvieron. No, ellos piensan que si hubieran nacido en un árbol en la selva, habrían sido las mismas personas. Está bien, ellos. Es una manera de pensar. Luego ellos no tienen por qué sentir gratitud por las ideas, por las luchas. No tienen que reconocer, que agradecer, que admirar a esos, a esos hombres y mujeres que nos antecedieron un par de siglos, un poco menos, en esas luchas por la justicia social. ¿Les parece que la justicia social es un término como que no tiene sentido, no tiene peso? Y cuando dan limosna o compran una boleta para una rifa de algo que es supuestamente un acto de responsabilidad social, sienten que están comprando unos kilómetros, unos cuantos pasos hacia el cielo, hacia el paraíso en su religión. Hay personas también que en esas piruetas intelectuales que solo la ignorancia de la historia les permite albergar y construir y cultivar, creen que todas las ideas asociadas a la justicia social son parte del mal. Solo las defienden personas ateas, solo las defienden personas alejadas de Dios, solo las defienden personas que no aman unos valores que ellos consideran cristianos. Entonces creen
que como las élites son tan religiosas, las élites son tan apegadas en lo formal a unas ceremonias religiosas, creen que las élites tienen razón cuando acusan a las personas que buscan la justicia social a través de la realización de los derechos, por ejemplo, del trabajador. Entonces creen en esos discursos tan desconectados, tan desenganchados de la realidad histórica. Por fortuna, y aun cuando no, como digo, estos derechos de los trabajadores deberían tener por lo menos 2000 años, por fortuna esta historia es muy reciente, y existe demasiada evidencia sobre los beneficios que ha traído para el trabajador el empleo, esa figura, ese contrato que conecta al trabajador con los beneficios justos, apropiados, dignos, tardíos sí, pero en esencia lo mínimo que se le puede garantizar al trabajador, dada su importancia como fuerza social y evolutiva. El trabajo fue una fuerza evolutiva de la especie. Así es que sería muy fácil entender o anticipar quiénes deberíamos apoyar las ideas progresistas, quienes reconocemos que realmente los derechos del trabajador no solo fueron una conquista de muchos esfuerzos de antes, sino que una vez establecidos y reconocidos, faltaban muchas luchas para que fueran realidad. Mire el caso de Colombia. 2 gobiernos antes, el de Gaviria y el de Uribe, los eliminaron en gran medida, especialmente Gaviria cuando eliminó el empleo, que le parecía a sus tecnócratas de las élites, les parecía que eso restaba productividad. ¿Qué tal la ignorancia de esos tecnócratas matriculados en universidades de los países elitistas? Por lo tanto, a veces las élites también son arribistas. No debería ser muy difícil escoger dentro de 8 días cuáles son las ideas, quién representa las ideas para continuar construyendo una Colombia que respete la dignidad de cada ser humano que está en este país. Hasta la próxima.